¿Qué tal, amigos de Destino Touchdown? Ya pasó el tan esperado draft y después de 3 días de emociones, gritos, selecciones inesperadas y hasta cambios más bruscos que un pase de Zach Wilson, ya tenemos a los novatos listos para buscar un lugar en la liga. Y aunque sabemos que para juzgar bien un draft hay que esperar años para ver qué hacen los jugadores, también sabemos que a ustedes les encanta y a nosotros también analizar, criticar y celebrar a los equipos que la rompieron y a los que parecían que estaban haciendo picks con los ojos vendados. Hoy vamos a hablar de los 5 mejores equipos en este draft de 2025 y de los 5 peores en nuestra opinión. No vamos a dar calificaciones exactas en este video y el orden en el que presentemos a los equipos tampoco va a tener ninguna importancia. Solo estaremos hablando de los 5 mejores y los 5 peores, ya que muy pronto arrancaremos una serie de 32 videos, uno por cada equipo, donde ahí sí les diremos cuál fue la mejor selección, la peor selección e incluso les vamos a dar una calificación del 1 al 10 dependiendo cómo les fue. Así que si tu equipo no aparece aquí hoy, solo quiere decir que no fue ni dentro de los 5 mejores ni dentro de los 5 peores, pero pronto vamos a tener un video exclusivo de tu equipo, sea cual sea. Sin más preámbulo, arrancamos con los 5 mejores equipos de este draft. El primero son los Jefes de Kansas City. El año pasado no lograron el tricampeonato, pero definitivamente se lucieron en este draft. Kansas City, la verdad, tuvo un draft bastante completo, y eso es algo que se logra cuando no tienes necesidades tan claras porque tienes un equipo bien formado. La joya de la corona definitivamente fue Josh Simmons, un tackle ofensivo que algunos lo ponían hasta con potencial de top 10 y que por cuestiones de salud les cayó en bandeja de plata. Si logra mantenerse sano, este tipo va a ser una muralla a la ofensiva y va a proteger a Mahomes por muchos años. Pero eso no fue todo, también agarraron a Norman Lott para reforzar el frente defensivo, mientras que el esquinero Noel Williams, que agarraron en tercera ronda, y el receptor Jalen Royals, en nuestra opinión, fueron robos descarados. Royals en particular porque tiene manos muy seguras y tiene una gran aceleración. Y hasta nos gustó mucho el pick que hicieron en séptima ronda, donde seleccionaron al corredor Brashard Smith, ya que es un jugador muy explosivo, especial para jugadas de cambio de ritmo, cuando no pueden hacer nada con Pacheco. O sea, Mahomes ya tenía muy buenas armas, pero ahora con esto, hasta el aguador va a tener 5 yardas por acarreo en el equipo. Otro equipo que lo hizo muy bien fueron los Gigantes de Nueva York. Ellos aventaron un draft valiente, arriesgado y sobre todo bastante inteligente. Primero seleccionaron a Carter, un ala defensiva con un techo altísimo, que llega a unirse a un gran grupo de cazamariscales. Pero como hemos visto, en esta liga eso no es un lujo, es una necesidad. Después fue un poco cuestionado, pero en nuestra opinión subieron bien en el draft para agarrar a Jackson Dart. Definitivamente Dart no tiene el potencial para ser titular en su primer año, pero si le dan un buen desarrollo detrás de Wilson y Winston, en su segundo año podría llegar a cosas grandes. Y con lo que pagaron, si les pega, va a valer cada centavo ese trade. Luego también se vieron muy agresivos agarrando a Escativo, que bueno, le encanta el contacto y además corre como si debiera dinero. Y es de esos jugadores que siempre busca castigar al defensivo con sus golpes. También seleccionaron a Mbow y a Fidone para apuntalar su ofensiva, Mbow en la línea y Fidone siendo un ala cerrada bastante explosivo que incluso se puede alinear como receptor. Claramente su plan era reconstruir con talento barato y le salió a la perfección. El tercer equipo al que le fue muy bien en este draft fue a los Halcones Marinos de Seattle. La verdad, ellos sin muchos reflectores armaron un draft calladito, pero bastante sólido. En primera ronda seleccionaron el línea ofensivo Gray Sebel, que es un jugador versátil ideal para una línea ofensiva que ha tenido muchos problemas. Después subieron en el draft para agarrar a Nick Emanwari, que fue de los que cayó muchísimo y que siento que en la posición en la que lo agarraron va a ser un robo. Y en tercera ronda agregaron una excelente arma a su ofensiva con el ala cerrada Elijah Arroyo, que ha demostrado que es confiable y que tiene buenas manos, aunque tiene algunos problemitas de salud. Y definitivamente la cereza del pastel fue Jalen Milroe, un mariscal de campo atlético e inteligente. Seattle está buscando profundidad en la posición y con Milroe encuentra una excelente apuesta. Este fue un draft con bastante lógica, con visión y sin cosas raras, cosa que hace tiempo no pasaba por allá. El cuarto equipo en esta lista son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bravel llegó a demostrar que quiere formar un equipo con identidad. Y entre él y Elliot Wolf arrancaron con todo, enfocándose obviamente en rodear a Drake May con talento. La estrella de su draft fue Treveyon Henderson, un corredor explosivo que muchos lo tenían desde selección de primera ronda hasta finales de la segunda. Se terminó yendo muy temprano en la segunda ronda con un excelente pick de los Patriotas. Sumaron también a Williams y a Wilson como receptores, que esto crea una nueva ofensiva con mucha velocidad y sobre todo precisión a la hora de correr las rutas.
En defensa no se quedaron atrás, firmaron a Woodson, que es un safety bastante atlético y que sabe jugar bien el balón, y a Farmer, que es un liniero interior con una fuerza bruta que es capaz de romper tacleos y coberturas. También en defensa agarraron a Swinson, que es un ala defensiva que tiene un motor incansable. Para rematar se fueron a la vieja escuela y terminaron agarrando hasta el pateador Borregales y a Ashby como centrador de despejes, como centro largo. Definitivamente aún vemos que están lejos de poder competir, pero al menos ya se ven como un equipo de la NFL otra vez. Y el último equipo que traemos en el top 5 son los Osos de Chicago, que hicieron muy bien con un draft pensado en construirle una red de seguridad a Caleb Williams. Primera jugada fue bastante agresiva, tomando a Colston Loveland. Aunque algunos dirán que es un poco temprano, es un ala cerrado muy talentoso, eso nadie lo pone en duda. Y definitivamente será un gran recurso cuando la presión le llegue a Williams. Va a ser ideal para tener como una válvula de escape y que no tenga que estar sufriendo de la presión todo el tiempo como la temporada anterior. Después de ahí tomaron a Lothar Borden tercero, un receptor que es muy explosivo y es perfecto sobre todo para el slot. Y pues obviamente con DJ Moore y con Ramo Odunze en el equipo, la trifecta de receptores va a ser excelente. Básicamente entre él y Loveland le están dando a Caleb opciones de pases cortos, pases rápidos, muy fáciles que puede completar sin presión. Y ambos tienen la capacidad de obtener yardas después de la recepción y así conseguir primeros y dieces de pases muy cortitos. Con esto Caleb obviamente va a ir ganando seguridad y van a tener ofensivas más productivas. Y con el último de los 4 picks que tuvieron dentro de los primeros 62, los Osos seleccionaron a Ozzy Trapilo, un liniero ofensivo que llega para rematar lo que hizo Chicago en la agencia libre, que fue cubrir y darle más protección a Caleb Williams. Fue un draft bastante balanceado, enfocado y con mucha lógica. Darle armas y protección a tu quarterback novato que esperas que sea la estrella del futuro. Ahora sí podemos ver a los Osos de Chicago y decir, así sí. Y ahora nos toca hablar de los 5 que lo hicieron de plano muy mal. Ya sea porque sus selecciones fueron terribles o simple y sencillamente porque no tenían el capital necesario para hacer un impacto inmediato en su equipo. El primer equipo en esta lista son los Leones de Detroit. Después de haber tenido varios drafts brillantes, en este sí dejaron más dudas que certezas. Empezaron con Tyler Williams, un tackle defensivo talentoso, sí bastante, pero realmente no tenían esa necesidad. Tenían pass rushers disponibles en el draft que pudieron haber agarrado, porque ahora tienen una línea ofensiva parchada y se ve como una oportunidad muy desperdiciada, la verdad. En segunda ronda, ahí sí mejoraron la línea y se fueron con el guardia Rutledge, que la verdad es un liniero de perfil fuerte, pero no tiene mucha proyección. Y luego en tercera ronda subieron para agarrar al receptor Tesla, un jugador que realmente no hizo mucho en el fútbol colegial y que suena más como un proyecto a desarrollar. En rondas tardías agarraron a Frazier, a Lovett y a Hassanin, quienes podrían darte algo de profundidad, pero definitivamente nada emocionante y nada fuera de este mundo. En general, todo el draft se sintió forzado, pagando mucho y con decisiones bastante raras. Y por eso es que pusimos a los Leones en esta lista. El segundo equipo aquí van a ser los Santos de Nueva Orleans. Los Santos tenían necesidades clarísimas. Y sí, los atacaron, pero con jugadores que generan más preguntas que respuestas. En primera ronda agarraron a Banks, un liniero ofensivo que no era considerado top 10 en la mayoría de los mocks, sobre todo por el problema de lesiones que trae y por su tamaño. Y después, en segunda ronda, agarraron a Tyler Shaw, que es mariscal de campo y tiene 26 años. Y además, apenas fue titular por un año. El resto del draft definitivamente tampoco ilusiona mucho. Trajeron a Brockton y a Sanker, que dan profundidad en defensa, pero definitivamente había mejores opciones. Stutzman va a poder llenar el hueco de Demario Davis. Y luego llegaron apuestas a futuras como Neal o Diggs, que agarraron en la séptima y que realmente no se prevé que hagan mucho. En resumen, no es un mal draft por completo, pero se siente como cuando haces un sándwich y le falta un ingrediente. Lo intentaron, pero no salió. El tercer equipo en esta lista de los que les fue peor en este draft son los Delfines de Miami. Miami tenía pocas selecciones y eso siempre complica las cosas. Pero incluso con ese contexto, no aprovecharon bien las pocas oportunidades que tuvieron. Su primera selección fue Grant, que es un liniero defensivo bastante fuerte. Aunque nosotros creemos que había muchas opciones mejores disponibles, como Derrick Harmon o Walter Nolen. Después subieron en el draft para agarrar al guardia Sabainaea, que definitivamente fue un movimiento agresivo, pero si el jugador no resulta ser lo que esperan, van a arrepentirse muchísimo de esta decisión. También tomaron a Phillips y a Bagger para frenar la carrera. Agarraron a Trader como un defensivo mucho más físico, que sí lo necesitan, y luego ya de ahí no hicieron mucho más que agarrar capital para futuro. Y luego, en séptima ronda llegó Quinn Ewers, que sí es un mariscal de campo bastante talentoso, pero también con muchísimos altibajos, aunque con los problemas de salud de Tua es probable que juegue más de lo que se espera. En resumen, el draft de los Delfines no fue catastrófico, pero definitivamente fue intrascendente.
Dudo que los aficionados estén emocionados realmente por cualquiera de los picks de este año. El cuarto equipo de esta deshonrosa lista son los Bengalíes de Cincinnati. Su draft desde el principio fue raro. No es un desastre total, pero está lleno de decisiones muy confusas. En primera ronda tomaron a Shemar Stewart, un ala defensiva con un físico brutal, pero que solo sumó 4.5 capturas en 3 años. Es decir, nosotros todavía lo vemos como que necesita muchísimo más desarrollo. Puede que explote en la NFL, pero definitivamente no lo va a hacer en su primer año. En segunda ronda tomaron otro linebacker, Demetrius Knight, que tiene muy buena energía, pero igual no se presenta como un titular inmediato, que es lo que necesitan. Y luego en tercera ronda por fin agarraron a Fairchild. Es un guardia bastante sólido y es quizá lo más rescatable de su draft por la necesidad que tienen de proteger a Burrow también. Pero lo preocupante es que usaron 2 de sus primeras 4 selecciones en apoyadores y ninguno de los 2 se ve listos para el NFL. Sumaron a Rivers como tackle y a Brooks como corredor, además de que le entregaron su séptima ronda a los Osos por Khalil Herbert, otro corredor. Nada de eso suena mal, pero todo de este draft va a depender si Shemar Stewart se convierte en estrella o no. Si no lo hace va a ser un muy mal draft y si lo hace va a ser un draft bueno a secas. El último equipo en esta lista son los Vikingos de Minnesota. Para empezar, pues los Vikingos tenían muchas necesidades y muy pocas selecciones. Pero aún así la lógica de su draft nunca nos llegó a convencer. En primera ronda tomaron a Donovan Jackson, un guardia bastante sólido, pero ignoraron esquineros disponibles que encajaban perfecto en sus necesidades. Nos tocó ver a más de un fan de Minnesota llorar por no agarrar a Will Johnson con el pick 23. Luego llegó Felton, que es un receptor cumplidor, pero tampoco tiene ese impacto inmediato que necesitan. Tenían solo 2 picks en los primeros 102 y eso los obligó a hacer maromas. Hicieron trades para conseguir a Dallas Turner y a Jordan Mason, pero luego consiguieron más picks tardíos que realmente no cambiaron mucho su panorama. Agarraron al ala defensiva Ingram Dawkins, que podría llegar a ser útil, pero como suplente nada más. Y sus picks de sexta ronda, Kobe King y Bartholomew, definitivamente son más profundidad que otra cosa. Lo que preocupa es que no atendieron su secundaria, definitivamente una de las áreas más débiles del equipo. Y sí, sumaron a Sam Howell en un trade con Seattle, pero no es como que eso arregle gran cosa. El draft de los Vikingos se vio como tratar de ver a alguien armar un rompecabezas que desde el principio viene incompleto. Y hasta aquí llegamos, amigos de Destino Touchdown, con este repaso de los mejores y los peores equipos del draft de 2025. Y sí, sabemos que muchos van a decir, hey, no mencionaron a mi equipo, pero como les comentamos en el intro, vamos a traer un video de cada equipo, así que estén al pendiente. Y si no te quieres perder el video de tu equipo, suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos en los comentarios quién crees tú que tuvo el mejor draft y el peor draft. O díganme qué calificación le dan al draft de su equipo y ya después veremos si coincidimos. Queremos leerte y debatir juntos, así que no olvides dejar tus comentarios y like en el video. Muchas gracias por vernos. Esto es Destino Touchdown, el único canal donde la NFL se explica con datos y con madre.